Hola, ¿qué tal amigos de Soccer Club? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos de todos los ascensos y descensos de las 5 principales ligas de Europa. Así es, estamos hablando de la Premier League, de la Liga Española, la Ligue 1 de Francia, la Bundesliga alemana y la Primera División italiana, la Serie A. Empezaremos con la Premier League, mi liga favorita, ustedes ya lo saben. De hecho, tenemos más videos sobre estas ligas inglesas. Y los descendidos de la Premier League de la temporada 2019-2020 son el Bournemouth en el lugar 18, el Watford en el lugar 19 y el Norwich City en el último puesto. Y los que toman su lugar para la siguiente temporada es el Leeds United, como ya lo hemos comentado, el West Bromwich Albion y el Fulham, que terminó siendo el ganador del playoff por el ascenso. ¿Qué esperar la siguiente temporada de esta Premier League 2020-2021? Yo creo que va a haber partidos muy emocionantes ahora que el Leeds United ha regresado. Yo considero que no hay un favorito tal cual para poder alcanzar el título. Creo que esta es de las ligas más cerradas, más parejas, por eso es que me gusta. Espero principalmente que clubes como el Manchester United puedan volver a estar en lo más alto, puedan competir por el título, ya que como lo hemos visto desde el 2013 no levanta un título el Manchester United. Sería interesante que lo hiciera y también espero que en la parte media de la tabla pueda mantenerse el Leeds United o por qué no sorprender con el mejor lugar. También es bien conocido que Liverpool no se va a dejar y seguramente también estará peleando Champions y el título de nueva cuenta. En la parte baja no hay equipos que yo pueda pensar que desciendan, quizá pueda ser una temporada complicada para el West Bromwich y el Fulham principalmente. Pero realmente esta es una liga que sorprende mucho y cualquier equipo puede terminar en la parte baja. La siguiente liga de la que hablaremos es la Bundesliga, esta primera división alemana, en la cual los clubes que descendieron son el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn. Mientras que su lugar lo va a tomar el Arminia y el Stuttgart. ¿Qué esperar para la siguiente temporada en la Bundesliga? Yo creo que principalmente lo de siempre. El Bayern levantando el título como cada temporada ya es normal. Ojalá le pueda dar competencia en esta ocasión los clubes de Leipzig y Borussia Dortmund. Lo veo un poco complicado porque la verdad sí, el Bayern se los deja de calle por mucho. También tiene temporadas que Leverkusen ha dejado de ser un club que les compite o que está en esos puestos, pero también puede dar la sorpresa y hacer una mejor temporada. En la parte de descenso creo que también esta es una liga que puede variar mucho. Pueden haber equipos que terminen jugando Europa League y a la siguiente temporada estén en zonas de descenso, como le pasó al Wolfsburg en esta temporada. Y principalmente algo que destaco y que me da gusto es el regreso de el Stuttgart a esta primera división. El Stuttgart es un club que ya ha tenido en sus filas a jugadores mexicanos y ojalá pueda hacer un buen papel, ya que fue un equipo grande hace no muchos años. Vámonos ahora con la siguiente liga. Esta es la primera división francesa, en la cual los clubes que ascienden a la Ligue 1 es el Lorient y el Lens, mientras que los que descienden a la segunda división es el Toulouse y el Amiens. Realmente es de asombrarse que un club también de la tradición como Toulouse haya descendido, pero bueno, así pasan. A veces esto pasa en el fútbol, esto es fútbol de primer nivel. Y bueno, ¿qué esperar de esta liga francesa? Realmente tampoco hay muchas novedades. Para la siguiente temporada, desde mi perspectiva, pienso que el club que va a ganar también, como siempre, es el Paris Saint-Germain, un club que ya está acostumbrado a hacerlo de esta forma, pero también espero que exista más competitividad, que clubes como es el Mónaco, principalmente el Mónaco y el Olympique, sean los que le puedan dar una batalla cercana o mínimo no quedar tan lejos como lo han hecho las temporadas pasadas. Hablaremos ahora de una de las ligas más importantes. Esta es la Liga Española, la cual los clubes que descienden son el Leganés, el Mallorca y el Español. Es de asombrarse que un club como el Español haya descendido, ojalá pueda volver pronto. Y los que tomarán su lugar en esta primera división española es el Huesca, el Cádiz y el tercer puesto que está todavía por jugarse a través de los playoffs de las semifinales que se llevarán a cabo el 13 y 16 de agosto. Y la final el 20 y 23 de agosto. Esta enfrenta primero en las semifinales al Real Zaragoza contra el Elche y al Almería contra el Girona. Yo personalmente me gustaría ver a un club como es Girona regresar a primera división,
Todos estos clubes ya recientemente lo han hecho, pero me decanto por Girona. Ya veremos lo que ocurra en los partidos, pero me decanto por Girona. ¿Qué esperar de esta primera división española la próxima temporada? Yo creo que principalmente ver una pelea mayor en los puestos altos. Siempre es el Barcelona-Madrid lo que se espera, ¿no? Y creo que así tendría que ser. Y también siempre de esperar lo mismo, ¿no? En estas ligas donde hay clubes que tienen un dominio mucho mayor sobre otros, siempre espero que puedan de alguna forma acercarse a ellos. Clubes como el Sevilla o el Atlético de Madrid puedan también estar ahí más cerca, competir de más cerca. Y la última liga de la que hablaremos en esta ocasión es de la Serie A italiana, en la cual los clubes que descienden es el Lecce, el Brescia y el Spal, mientras que sus puestos serán ocupados por el Benevento, el Crotone y el ganador de los playoffs que se están jugando. De hecho ya hay un primer finalista que es el Spezia, que enfrentará al Frosinone. ¿Qué esperar también de esta liga italiana? Yo creo que lo principal que uno esperaría sería que Juventus se levante otra vez con el título, pero todavía hay rumores de que si Cristiano se queda o se va, y también es importante ver lo que pueda conseguir Andrea Pirlo como nuevo estratega de este club. Pero yo principalmente esperaría que clubes como el Milan y el Inter pudieran de nueva cuenta alzar la mano y pelear por el título, regresar a puestos importantes, pelear la Champions de buena forma. También es importante lo que está haciendo el Atalanta, entonces creo que la siguiente temporada tendremos una parte de arriba más peleada, eso quiero yo pensar. Bueno, esto ha sido todo sobre los ascensos y descensos de las 5 principales ligas en Europa. Espero les haya gustado este video y también las predicciones sobre lo que puede ocurrir la siguiente temporada. No olviden suscribirse y esto es Soccer Club.